Dice así la palabra de nuestro Dios. El día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por tus misericordias. Ponemos estos minutos en tus manos que vamos a atender tu palabra, que seas tú, Señor, el que nos des entendimiento, que hables a tu iglesia en este lugar, que atenderá el mensaje. Padre, te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Continuamos esta mañana con esta serie que forma parte de predicaciones que van a ayudarnos para entender muchas de las preguntas que albergan en este periodo del año donde el mundo se está moviendo hacia lo que se conoce comúnmente como la Semana Santa. Hemos visto predicaciones, ya vimos la propiciación entre las predicaciones que hemos visto. Porque a veces hacemos cosas o decimos cosas y a veces no sabemos en realidad qué dice la Biblia en cuanto a ello. Tenemos que ser una iglesia que crezcamos y que maduremos y que logremos encontrar en la palabra lo que hacemos o lo que vivimos. Vamos a ver esta mañana, el tema es la semana de la pasión y la maldición de la higuera. Es la semana previa a la crucifixión. El pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 11, versículo 12 y 13, es la semana previa a la crucifixión de Jesucristo, una semana antes. Y de manera paralela, Lucas capítulo 13, versículo 6, manténgalo ahí. Habla también del pasaje de la higuera, aunque Lucas lo refiere como una parábola, pero entra dentro del mensaje que Jesucristo nos maneja en Marcos 11, 12. Entonces tenga ahí también Lucas 13, que vamos a abordarlo más adelante. Era la semana de la fiesta de la Pascua y miles de judíos y peregrinos venían de todas partes a la ciudad de Jerusalén. Era el punto central donde se reunían. Y comienza el capítulo 11, el Evangelio de Marcos, comienza hablando de la entrada triunfal. Si usted logra ver los versículos anteriores, aparece allí el título de la entrada triunfal a Jerusalén. Y vemos aquí, hermanos, lo que se conoce comúnmente como el Domingo de Ramos, una semana antes de la crucifixión, es este acontecimiento. Y vamos a ver con la ayuda de Dios qué fue lo que sucedió en la semana previa a la crucifixión de Jesucristo. Obviamente más adelante encontramos también que Jesús entra al templo y entra en lo que le llaman como la purificación del templo, porque Jesús echa también un vistazo a lo que estaba pasando. El versículo que leímos nos habla de un lunes por la mañana cuando Jesús regresa con sus discípulos a Jerusalén, y es entonces cuando ocurre este acontecimiento. Quiero invitarle a que me acompañe y deje ahí un apartado y vaya buscando Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. Los árboles de higos o las higueras, hermanos, son muy comunes y muy apreciadas en lo que es Israel. Es parte de lo que es la canasta básica para los judíos. Y Israel tenía mucha relación con los higos y con las higueras. Ellos sabían que formaban parte de su vida. Pero algo muy importante que tenemos que observar, mis hermanos, es de que los higos maduros se logran recoger entre el mes de agosto y octubre, de acuerdo a la estación en Israel. Entonces era muy extraño de que en marzo pues Jesús no encontrara frutos en la higuera. Pero estudiando un poquito del texto, hermanos, y un poquito de historia con la región del Medio Oriente, las higueras en ese lugar, antes de que brote lo que es el fruto como tal, las hojas arrojan un fruto previo que le llaman los árabes takash.
y que es el sinónimo de que cada higuera que tenga ese pequeño fruto da la idea de que cuando llegue el mes de agosto y de octubre, con seguridad va a haber frutos. Pero cuando Jesús llega, no logra encontrar frutos, no era la época de los frutos, obviamente. Pero él ve algo muy importante, y Deuteronomio 8:7 habla de lo importante que era los higos o la higuera para los judíos. Dice el versículo 7 de Deuteronomio 8, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, comienza a describirla, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brota en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Israel, cuando va entrando, él comienza a familiarizarse con el asunto de las higueras y lo que representaba en la vida de cada judío. Dice la Biblia que sería una tierra en la cual encontraría todo este tipo de cultivos. Versículo 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. La promesa de Dios, y los higos representaban parte de la bendición para el pueblo de Israel. Los judíos en el tiempo de Jesucristo tenían este concepto en sus vidas. Sabían lo que representaba la higuera y lo que representaba el higo, porque cuando recordaban Deuteronomio tenía que ver con la bendición de Dios para con su pueblo. Dice el versículo 9, continúa diciendo, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Vemos cómo Dios les está describiendo qué es lo que van a encontrar en ese lugar. El 10, y comerás y te saciarás. ¿De qué? De los frutos que habla el versículo 8, entre ellos la higuera. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá, ¿qué dice, hermanos? Y esto lo tenían en su mente los judíos cuando Jesucristo va Betania, o de Betania, que significa casa de higos, es lo que significa Betania, casa de higos, porque era un lugar en el cual existía gran cantidad de este tipo de frutos. Entonces, para los judíos era común tener en su mente eso. Cuando hablaban entre la cultura de las higueras, tenía que ver con la bendición que Dios les prometió a ellos cuando los estaba introduciendo a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, los judíos lo asociaban. Vean lo que dice Jeremías 8:13 acerca, o la otra parte del significado de la higuera. Por una parte significaba un lugar de bendición que Dios les estaba dando, pero por otra parte también el tema de la higuera tenía que ver con el juicio de Dios cuando la higuera no diera frutos. Dice Jeremías 8:13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni qué, hermanos, ni higos en la higuera. Es decir, dentro del tema de la higuera y de los higos había dos temas paralelos. Uno tenía que ver con la bendición, porque Dios les estaba proveyendo, pero cuando la higuera no tenía el fruto esperado, también era sinónimo o señal de juicio. Ese era el concepto que tenía o asociaban los judíos en el tiempo de Cristo. Concluye el texto de Jeremías, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado, ¿qué dice, hermanos? Pasará de ellos. Los judíos creían que cuando la higuera daba frutos, hablaba de un bienestar con Dios. Pero cuando la higuera no daba higos, o no había fruto, hablaba de un juicio hacia la nación. Porque en muchos pasajes de la Biblia, Dios refiere a Israel como la higuera y el fruto que tenía que ver con ellos. Entonces, encontramos en el pasaje de Marcos capítulo 11 un acontecimiento que tenía que ver con la profecía y con el cumplimiento de Cristo una semana antes de la crucifixión. Estamos hablando de lo que se conoce comúnmente hoy en la actualidad en el mundo occidental como lo que es Domingo de Ramos. El tiempo de la higuera estaba yendo por la mañana. Acompáñeme a Mateo capítulo 7, versículo 16, y deje un apartado ahí en Marcos capítulo 11.
Mateo capítulo 7, versículo 16, nos habla de lo importante que son los frutos para la nación de Israel. Aquí encontramos en este pasaje, hermanos, que los frutos hablan de lo que es en realidad el árbol. Dice Mateo 7, versículo 16, porque por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de qué dice, hermanos? Es decir, el árbol va a definir el fruto que está dando. Jesucristo en los versículos anteriores habla acerca de aquellos que vestidos de ovejas se acercaban a la casa de Dios. Pero Él resalta lo importante de los frutos. Y en la vida cristiana también es muy importante el fruto que está dando cada uno de nosotros. Los frutos tienen que ver con acciones, con conducta, con lo que hacemos, cómo nos interactuamos, cómo convivimos. Esos son frutos. Y el fruto va a definir qué tipo de personas somos. No lo que digamos ser, sino realmente quién vivimos. Si usted lee el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué, hermanos? Lobos rapaces. La Biblia enseña que el fruto es muy importante. En un pasaje más adelante, en Mateo, dice que de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? Es decir, lo que hay dentro de ti es lo que vas a exteriorizar más adelante. Pero aquí la Biblia habla de que no puedes tú cosechar higos de los abrojos o de otro tipo de árbol, porque el fruto va a hablar acerca del árbol que se tiene. En Mateo 7:21, allá adelantito, Jesús nos lleva a la otra contraparte, que es el juicio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Si hoy preguntamos o vamos a las estadísticas, México es una nación que el 99.9% se consideran cristianos. Si usted va al INEGI, usted logra ver, observar, las estadísticas hablan de un alto porcentaje de la nación mexicana que se consideran cristianos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tantas personas que están esclavizadas en adicciones y somos cristianos? Si el cristiano vive y hace como Jesús enseña en su palabra. Esto nos habla de algo, que México es una nación que se dice ser cristiana, pero no vive como cristiana. Porque un cristiano sigue a Jesús y vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. Es decir, usted y yo estamos aquí reunidos como hijos de Dios, como cristianos, y lo que Dios nos habla nos lleva a ponerlo en práctica allá afuera. En tu casa, en tu trabajo, con tu vecino, con todos los que convives, ahí hablamos de que somos cristianos. Jesús dice, no todo el que me diga que es cristiano, dice el texto, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego continúa el juicio, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día en el cual tendrán que enfrentar a Dios como juez. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aquí va a haber mucha gente que va a decir, pues yo fui al templo a Timilpan, allá con el pastor Bello, allá estuvimos y cantamos. Pero no importa que tú vengas a este lugar si en tu vida no demuestras que tú eres un hijo de Dios y un cristiano. Porque al final la responsabilidad no es con la iglesia, es con aquel que te llamó, que es Cristo Jesús. Los frutos son de grande importancia. Vamos a regresar a Marcos capítulo 11, versículo 12. Y vamos a ver la primera parte de lo que es la higuera. Era una pequeña introducción a lo que es el tema de la semana de la pasión y la maldición de la higuera.
Al día siguiente, es decir, el lunes, cuando salieron de Betania, que significa casa de higos, ¿qué significa, hermanos? Dicen algunos estudiosos, cuando llega la parte que tuvo hambre, que quizás Jesús con sus discípulos se levantaron muy de temprano y no desayunaron y se fueron en camino hacia donde tenían que ir. Entonces él tiene esta experiencia, dice que tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Él ve de lejos un árbol de higos y ve las hojas y él logra encontrar no el fruto, porque de acuerdo a la estación en marzo no se cosechan higos en Israel, no es sino hasta agosto o octubre. Pero había una fruta que le mencionaba, que los hebreos le llaman taz, que es señal de un pequeño previo fruto al higo. Entonces dice el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué le sucedió, hermanos? No halló, ¿qué dice? Sino hojas. ¿Y cómo esto lo llevamos a nuestra vida práctica? Cuando Jesús viene a este lugar donde nos congregamos, Él ve una gran cantidad de número de personas, de hermanos, de cristianos. Y cuando Él se acerca a tu vida o a mi vida, si tú eres hijo de Dios, Él espera ver en tu vida frutos de cristiano. Frutos de cristiano. Cuando Jesús viene y nos visita, si somos cristianos, Él espera ver en nuestras vidas, vidas cambiadas y vidas transformadas. Eso es lo que hoy no encontramos en los cristianos. Encontramos cristianos amargados, cristianos rebeldes, cristianos problemáticos, inmaduros, pero no hay cristianos en los cuales haya frutos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Dice el texto que no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahí está la parte. No era agosto ni octubre, era marzo. Está a punto de entrar lo que es abril, que es el mes Nisan, en el cual se celebra lo que es la Pascua. Y lo que nos habla de las hojas no es más que apariencia, hermanos. Apariencia. Un árbol que solamente tiene hojas y no tiene fruto, solamente es mera apariencia. Usted logra ver lo que tenemos aquí enfrente. Están muy bonitas. Dios nos llama a que seamos cristianos, que no solamente seamos apariencia. Versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, ¿qué dice, hermanos? Es decir, Jesús aprovechó la ocasión de pasar por esta experiencia para enseñarle algo a sus discípulos. No pasó Jesús desapercibido con lo que estaba viviendo, sino que aprovechó para enseñarles. El versículo 20 nos habla la segunda parte de este pasaje. Versículo 20 de Marcos 11. Y pasando por la mañana, el siguiente día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿De dónde, hermanos, se secó la higuera? Y esto nos habla de un juicio, hermanos. ¿Sabe que si usted corta un árbol del tronco, existe la posibilidad de que el árbol vuelva a crecer? Pero si usted corta un árbol desde la raíz, ¿qué sucede? Significa que ese árbol ya nunca más va a volver a crecer. Y esto nos habla que debemos de tener cuidado con nuestra vida en Cristo. Dios quiera que nunca llegue a nuestras raíces, porque Jesús siempre espera que su iglesia dé frutos que glorifiquen su nombre. Hace un tiempo yo les compartía, la gente de esta comunidad de Timilpan no se va a convertir porque hagamos unas grandes campañas. La gente de esta comunidad no va a creer en Dios si hacemos eventos masivos. La gente de esta comunidad se va a acercar a Dios cuando comienza a ver que las familias que se acercan a este lugar dan testimonio de que Jesucristo es su Señor. La mejor campaña de evangelismo es el testimonio de cada uno de ustedes que viven en este lugar, que cuando conviven
y viven como familias de Dios, dan testimonio y la gente va a comenzar a observar en ustedes que Jesús está cambiando sus vidas. Esa es la mejor campaña de evangelismo, no hay otra. Lucas capítulo 13, versículo 6. Y en lo que va buscando Lucas 13, 6, le concluye el versículo 21 de Marcos 11, que es la segunda parte de la higuera. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Y esto nos habla que los discípulos no pasaron por alto la enseñanza, sino que se acordaron el siguiente día lo que Cristo les había hablado anteriormente. Porque Pedro les dijo a Jesús: Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Es decir, esto quedó en el corazón de los discípulos. Lucas capítulo 13, versículo 6 nos habla de la parábola. Dicen los estudiosos que es una parábola porque así lo menciona la Biblia. En la parte de arriba del subtítulo habla de la parábola, pero tiene que ver con la enseñanza que encontramos en Marcos 11. Dijo también esta parábola, y una parábola es una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica en este caso. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar, ¿qué, hermanos? Y esto es algo que tiene siempre que relacionar en la Biblia. Si habla de un árbol frutal, se espera que ese árbol dé fruto. Dice el texto: y no la halló, y dijo al viñador: he aquí, ¿hace cuánto tiempo, hermanos? 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Ese periodo de 3 años nos habla de paciencia de Dios con nosotros. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tenemos de estar siguiendo las enseñanzas de Jesús? Quizás no son 3 años, quizás son más o menos, no lo sé. Pero cada vez que Jesús viene a tu vida, Él espera encontrar fruto. Él espera encontrar, ¿qué, hermanos? Fruto. Y frutos son acciones que mostremos cómo vivimos. Dice el versículo que pasaron 3 años y dice: y vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Y luego dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Es decir, solamente está absorbiendo nutrientes, agua, tierra, pero no da ningún resultado. Versículo 8, él entonces respondió y le dijo: Señor, ¿qué le dijo, hermanos? Déjala todavía este año. Y habla paciencia más misericordia. ¿Y sabe que eso es lo que Dios tiene con nosotros? Paciencia y misericordia. 3 años y vemos que aquí están pidiendo para que se extienda 1 año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vemos aquí la ilustración que nos habla de que se iba a trabajar alrededor de la higuera, se iba a cavar alrededor de ella, se iba a abonar, iba a haber más palabra en la congregación para que se entendiera lo de parte de Dios. 1 año más. Y sabe que esto fue lo que le pasó a Israel en la semana de la crucifixión de Jesús. Cuando los judíos viven la semana de la crucifixión, ellos esperaban al Mesías. Pero cuando el Mesías llegó, nunca se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaban más enfrascados en sus tradiciones que en la palabra de Dios. Exactamente nos está pasando a nosotros igual en el siglo XXI. Estamos más ocupados y afanados en la tradición de la Semana Santa que en vivir la palabra de Dios. Y Dios quiere que no caigamos en esa religiosidad, sino que observemos la importancia de que Dios nos habla
Y que lo que Dios esperaba en ese momento era un corazón arrepentido de parte de los judíos y que se volvieran a Dios. Él esperaba eso del pueblo de Israel y no lo encontró. Él fue todo lo contrario. Dice que la tierra solo estaba absorbiendo los nutrientes, pero no estaba haciendo nada. Versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué hermanos? La cortarás después. Y esto nos habla de un eminente juicio de Dios. Tarde que temprano, mis hermanos, vendrá ese juicio en nuestras vidas. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Y sabe que a veces nos pasa eso como al pueblo de Israel? A veces vemos los documentales y vemos hacia allá, hacia el Medio Oriente y dicen, pues ellos... Pero ¿sabe qué? También nosotros que estamos ahora de este lado y conocemos de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? No estamos valorando y aprovechando las grandes bendiciones de Dios. Cuando usted va a un hospital y ve a la gente que está en una camilla esperando su último minuto de vida, es cuando usted logra entender, Señor, gracias porque tengo la vida. Porque tengo salud, porque tengo la familia. Y sabe que a veces somos tan ciegos que queremos aquello que no tenemos y descuidamos lo más importante que tenemos en este momento, que para empezar es la vida. A veces los padres dicen, si yo tuviera dinero, le daría a mis hijos. Si yo pudiera en este momento, haría tantas cosas. Y estás pensando en aquello que no tienes y te olvidas que lo más importante que tienes, lo tienes al lado, que es tu esposa y que son tus hijos, y que no necesitan de que tú los lleves a un McDonald's, por decir algo, sino que los tomes y los lleves al parque y juegues con ellos y rías con ellos. Versículo 5. Nos habla de la benignidad, nos habla de la paciencia, de la longanimidad, que esto nos debe de guiar a qué, hermanos, a un arrepentimiento. De acuerdo a la Biblia, es un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo que ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. ¿Me ayuda a leer? Fíjese que no es de acuerdo a lo que tú digas, sino de acuerdo a lo que tú haces. Y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si el hombre camina en un camino equivocado, hundido en el pecado, no espere encontrar un bienestar ahí, porque no lo va a encontrar. Hermano, las cosas no aparecen de manera, por magia, por decirlo así. Lo que usted ve en este lugar no es obra de la casualidad. Es parte de un trabajo de Dios en nuestra vida, llevándonos a cada uno al carácter y a la imagen de Cristo Jesús. Dice el texto, pagándole a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando, ¿qué? En bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿y no qué? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no hay acepción de personas para Dios. Ve al 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. ¿Para quién, hermanos? Para Dios.
No importa quién seas, si eres rico, si eres pobre, si tienes un oficio, una profesión, al final Dios a cada uno va a darnos conforme a nuestras obras. Hoy en el siglo XXI Dios sigue llamando a las personas a un arrepentimiento. Cuando hablábamos en el tiempo de la oración, yo le hacía referencia al acontecimiento que estremeció el mundo entero en la semana en Túnez. Y lo que necesitamos, hermanos, es como iglesia nosotros volver a las Escrituras y que la Escritura sea nuestra regla de fe. Hace un tiempo yo le manejaba a ustedes este término: un alto concepto de Dios va a producir un alto concepto de las Escrituras en aquellos que le seguimos. Y por ende, un alto concepto de las Escrituras va a producir hombres y mujeres que se pongan por debajo de la palabra y no sobre la palabra. Usted ha visto esos moldes para galletas y usted le pone abajo la masa y usted empuja la masa. ¿Qué sale cuando pasa por el molde? La imagen, ¿de acuerdo a qué? Al molde. Si usted pone una persona debajo de la palabra y esa persona comienza a salir hacia arriba, va a salir no como está, sino un hombre y una mujer conforme a la palabra de Dios. Porque cuando el hombre se pone sobre la palabra de Dios, ¿sabe qué hace, hermanos? La pisotea. Y es lo que ha hecho hoy la iglesia. Yo le decía a usted, ¿por qué un alto concepto de Dios? Porque si usted le da un alto concepto en su vida a Dios, va a tener temor de Dios. Y va a caminar su vida en temor. Y cuando usted le da a la Biblia un alto concepto, no lo va a leer solamente como un libro de contenidos y saberes, sino un libro que va a regir tu vida y la va a guiar para que tú seas un hijo de Dios. Concluimos en Lucas capítulo 13, versículo 22. Y esto es estremecedor lo que vamos a leer, mis hermanos. La semana de la pasión y la semana de la maldición del Gad tiene que ver con una nación, con una sociedad que no supo el momento en el cual llegó Jesucristo. Dice Lucas 13, versículo 22, tiene como título o subtítulo La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ¿haciendo qué, hermanos? ¿Y sabe que Jesús sigue haciendo eso con nosotros? Él nos sigue enseñando. Pero tiene dos áreas la enseñanza. Una, recibes conocimiento, y número dos, lo pones en práctica. Cuando un maestro le enseña a un alumno matemáticas, le enseña a sumar 2 más 2, 3 más 3, etcétera, pero luego lo pone a hacer ¿qué? Ejercicios para revisar si el conocimiento fue adquirido. Dice la Biblia que Jesús enseñaba y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, ¿por qué no podrán? Por el nivel de las enseñanzas. México se dice ser cristiano, pero ¿cuántos viven como cristianos? Ahorita solamente observe las noticias, los parques, las playas están siendo abarrotadas. Es un negocio. Cuando debe de producir este tiempo, un tiempo de quietud y de recordar que gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy somos salvos en Cristo Jesús. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empezáis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de qué, hermanos. Hay una pregunta muy importante en el versículo 25, donde el pasaje habla que se cerró la puerta. Dice el 25, después que el padre de familia se halló levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empezáis a llamar la puerta. Ahora la pregunta es, ¿quién cierra realmente la puerta? ¿Quién? ¿Sabe que siempre Dios nos habla y siempre Dios va a llamarnos al arrepentimiento? Porque siempre Dios, cada día que despertamos, en cada día nuevo hay una nueva oportunidad para acercarnos a Dios. Si en este momento tú le entregas tu vida a Cristo, no importa cuánto mal hayas hecho de aquí hacia atrás. Si tú le entregas a tu vida a Cristo de corazón y con convicción de acuerdo a la palabra de Dios, tus pecados son perdonados. Y a partir de aquí comienza una nueva vida. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Vemos aquí que se cierra la puerta. Pero ¿sabe quién cierra realmente la puerta, hermanos? No es Dios. La cierra el hombre cuando cierra su corazón y dice, es muy bonito, pero al final lo dejo para mañana. Y puede ser tu caso, que Dios te esté hablando y que digas, me parece que está muy bien, pero mañana lo voy a hacer. Quien cierra la puerta y cierra su corazón es usted. Porque Dios sigue llamando a tu puerta una vez más. Y cerrado la puerta, dice, y estando afuera, empezáis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y es como que tú Dios le dijeras, Señor, perdóname. Ya te perdonó. Lo que tú tienes que hacer es tomar la decisión de reconocerle como tu Señor y Salvador y tomar la cruz y seguirlo de aquí en adelante. Vea lo que dice el versículo 27. Bueno, leemos el 26, Lucas 13, 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán, ¿qué, hermanos? Y puede ser el caso de alguno. Quizás tú has traído a gente a los pies de Cristo. Quizás Dios te dio la bendición de que en tu casa fueras el primero en ser cristiano, pero te has rezagado, te has quedado. Y hay quienes están llegando al final de los tiempos a los pies de Cristo y ellos van por delante. Y si tú eres de aquellos que fueron primero y te has quedado, es tiempo de acercarte a Dios. Hermanos, seamos conscientes. La vida nadie la tiene comprada. Hoy está aquí. No sabemos si el próximo domingo regresamos. Tenemos que vivir preparados. Que cuando Dios venga y vea tu vida como Jesús vio la higuera, y Él vea tu vida, no solamente vea apariencia, sino vea una vida de testimonio que honre y glorifique a Dios. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, estamos en la antesala de un año en el cual el mundo entero se está moviendo para celebrar o recordar. Y a veces lo hacemos como una tradición que nos envuelve. Ayúdanos como iglesia cristiana en este lugar, Padre, a no solamente observar y recordar, sino entender y vivir, Señor, que tú en la cruz del Calvario pagaste el precio por cada uno de nosotros. Y que también, Señor, esperas que cuando vengas y revises nuestras vidas, halles en cada uno vidas que den fruto,
de un cambio de vida, que glorifiquen tu nombre, que no seamos como esta higuera, que esperando el maestro encontrar fruto solamente encontró hojas y apariencia. Que no seamos una iglesia más en la cual se diga ser, pero que no vive conforme a tu palabra, sino que seamos una iglesia que constantemente, Señor, vayamos creciendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.